Ya, chicos, a ver, vean acá, por favor, vamos a tener el tema del día de hoy en personal social, la organización social del Tahuantinsuyo. Miren, chicos, como les estaba platicando, esto mes vamos a conocer poco a poco, ¿no? Cada uno de los puntos importantes con el cual pasó el Tahuantinsuyo para poder llegar a ser uno de los imperios más importantes, ¿no? De Hispanoamérica todavía. Vamos a ver acá cómo ellos se organizaban en sociedad, ¿no? Para poder ver la sociedad del Tahuantinsuyo, vamos a tener en cuenta que ellos se dividían en tres partes. La realeza, que es la primera, la nobleza, que es la segunda, ¿sí? Y el pueblo. Acá tenemos, ¿sí?, tres grandes divisiones, ¿no?, por el cual se organizaba el Tahuantinsuyo, ¿no?, por jerarquías. Estamos hablando de la realeza, la nobleza y el pueblo. Al mencionar la realeza, chicos, vamos a ver al Inca, a la Colla y al Auqui. El Inca, ¿quién es el Inca? El máximo, ¿no?, gobernante del imperio incaico. También llamado como El Zapa Inca. el Zapa Inca. El Sapo Inca. Ajá. También llamado como Zapa Inca. Ahora, en la realeza vamos a encontrar al Inca, pero también a su esposa, la Colla, ¿no?, que es la esposa del Inca, ¿no?, también llamada Zipacoya, ¿sí?, es la esposa del Inca. También llamada la Zipa Inca. Zipacoya. La Zipacoya. Zipacoya, ¿no? Y tenemos al hijo, ¿no?, el primogénito de la pareja incaica, que es el Auqui, ¿no?, el primer hijo varón, ¿no?, el primogénito. Es el primogénito del Inca. Así es, el que va a suplantar a su padre el día que él muera, el Auqui. Sí, acá tenemos, así es, aquí tenemos a la realeza. Y acá ya hemos visto, ¿no?, la realeza. El Inca, su esposa la Colla y el hijo mayor, el Auqui. Tenemos a la nobleza. En la nobleza, aquí recién ingresan los otros familiares del Inca. ¿De acuerdo? En la nobleza ingresan los otros familiares del Inca. ¿Quiénes vendrían a ser? Por ejemplo, las hijas. ¿No? Las hijas que eran conocidas como la ñusta, ¿no? Entraban también los pillu, que eran los otros hijos del Inca. Ya los hijos segundos, terceros, el último, el más pequeño, todos ellos eran los pillu, ¿no?, que eran la nobleza de sangre, porque tenían la misma sangre, ¿no?, que el Inca. Pero no pertenecían a la realeza, porque en la realeza solamente podía haber 3 personas, nada más. El Inca, la Colla y el Auqui. hijo, la madre y el padre. Así es. Ellos pertenecían a la realeza. Luego venía la nobleza, que venían los otros familiares, ¿no?, los hermanos del Inca, sus otras esposas del Inca también pertenecían a la nobleza de sangre, ¿no? Los hijos de ellos también venían ahí en la nobleza de sangre. Porque el Inca tenía más esposas. El Inca tenía a su esposa, que era la Colla, pero tenía sus concubinas, eran sus otras esposas. ¿No? Pero no pertenecían a la realeza, ellas estaban en la nobleza de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenían sus hijos, ¿no? Tenían hijos aparte también. El Inca tenía hijos también aparte con sus concubinas. No, el Auqui es el primer hijo, el primer hijo. El Auqui solo puede ser el primer hijo. A ver, Jerico. Y si nacieran en el mismo tiempo. No, uno nomás tenía que ser el mayor. El que nacía antes, ese era el Auqui, ¿no? Además que también tenía que ser el hijo de la Colla, que era la esposa. Si de repente las concubinas vendrían a ser las otras esposas, pero no estaban dentro de los Pidyu. Estaban ahí los Pidyu, que eran los hijos
¿no? Varones del Inca, los otros hijos varones del Inca. La ñusta eran las hijas del Inca y de la Colla, ¿no? Las hijas, la hija mayor, la hija menor, la última hijita, todas ellas, las ñustas, ¿no? Y la paya las hijas, las doncellas de los otros curacas, ¿no? Que también venían a pertenecer a la nobleza de sangre. ¿Por qué? Porque también, como les digo, el Inca, perdón, tenía sus concubinas, y al tener sus concubinas también tenían hijos, hijas por fuera del matrimonio incaico, que era la Colla y el Inca. Entonces, acá vemos que el Inca tenía su jerarquía. Así tenga concubinas, el Auqui siempre iba a ser el primer hijo que tendría con la Colla, ¿no? Y los demás vendrían a ser la nobleza de sangre. Eran de la nobleza, pero no pertenecían a la realeza. Dentro de la nobleza, además de tener a la nobleza de sangre, también existía la nobleza de privilegio. ¿Qué quiere decir esto? Ellos conformaban... Por ejemplo, había una persona, el Inca decía, este va a ser de la realeza. Les ponía el título, ¿no? Se podría decir. ¿Por qué? Porque el Inca, ¿no?, conformaba la nobleza de privilegio solamente si les servía al Inca, ¿no? Quienes servían al Inca. O sea, cumplían funciones siguientes, dice, ¿no? ¿Como quiénes? Como el sacerdote, ¿no? Como los quipucamayot, quienes leían el quipu, ¿no? Los amautas, quienes enseñaban al pueblo, ¿no? Son personas que les servían al Inca. Gracias a ellos, ¿no? Gracias a ellos, el Inca podía tener un mejor gobierno en el Tahuantinsuyo. Entonces, por eso los hacía, ¿no? Los titulaba como la nobleza, pero de privilegio, por la función que cumplían en el Tahuantinsuyo, pero no eran de sangre, no tenían la sangre del Inca, pero sí cumplían un papel muy importante dentro del imperio. Por lo tanto, se les llamaba los orejones, ¿no? Ahí por ahí me preguntaban, ¿qué son los orejones? Así se les llamaba a la nobleza de privilegio. ¿Y cómo se les llamaba a la nobleza de sangre? Los panaca, ¿no? A ver, Jesús. ¿Quién teníamos orejas grandes? ¿Orejitas Flores o los orejones? No, mi amor, acá no era porque tenían orejas grandes. Acá es, chicos, no sé si es pregunta o lo están llevando al juego. No, no es que tenían orejas grandes, así se les llamaba a la nobleza. Lo que usaban como arete. Se podría decir que los nombraban, ¿no? Los nombraban con un título de los orejones, pero pertenecían a la nobleza de privilegio, ¿no? Ahí vamos a ver a puestos importantes como el sacerdote, el quipucamayo, el amauta, ¿no? Son algunos de los curacas también estaban dentro de los privilegios, dentro de la nobleza de privilegios. Entonces, eran puestos importantes para el Inca, porque sin ellos él no podía seguir gobernando, ¿no?, el imperio Tahuantinsuyo. Entonces, la nobleza se dividía en dos partes: la nobleza de sangre, que eran llamados los panaca, y la nobleza del privilegio, que eran llamados los orejones. Vamos a ver acá la tercera división, ¿no?, de la sociedad del imperio, el pueblo. Alguien ha puesto, yo voy a hacer un oblex. Y ya, pues, presten En el atención acá, grupo. por favor. Presten atención acá. Todos concentrémonos acá. No quiero que me lean los chats y déjenme los WhatsApp de costado, por favor. Ya hemos hablado ya. El pueblo, chicos. El pueblo es la tercera división, ¿no?, del imperio Tahuantinsuyo en sociedad. ¿Por qué? Era muy importante, ¿no?, el pueblo, porque ellos servían ¿a quién? Al Inca. Ellos trabajaban y hacían todas sus labores ¿para quién? Para el Inca. Por el Inca. También y por ende también para ellos mismos, ¿no? El pueblo, chicos, se dividía en 4 grupos, ¿no? Los Hatunrunan, los Mitimaes, los Yanaconas y los Piñas. Los piñas. Mire, ¿por qué los piñas Ahora le lo han vamos puesto? a ver. Los Hatunrunan eran pobladores. Voy a explicar y luego voy por sus preguntas. Escuchen, por favor.
Los Hatunrunan eran pobladores que se dedicaban a la pesca, a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Estaban representados por la población mayoritaria, ¿no? Como les dije en una clase, en el Imperio Tahuantinsuyo tú tenías que tener una labor, tú tenías que tener una actividad, de todas maneras. Era tu manera de poder sobrevivir en el imperio, que tú sirvas y que también te den, ¿no? Eran los Haturrunan, quienes se dedicaban al campo, a la pesca, a la ganadería, a la agricultura, ¿no? A cultivar, a sembrar, a cuidar el ganado, ¿no? A pescar, y todo eso, ¿no? Pertenecía al imperio, los Haturrunan. Los Mitimaes, chicos, estaban integrados por toda la parte del pueblo que le rendía, ¿no? Fidelidad, quienes estaban alrededor del Inca para poder demostrarle fidelidad, para atenderlo, para Los alabar, Yanacoya, para los glorificarlo Yanacona. de alguna manera. Los Mitimaes. No te adelantes, Andy. Los Mitimaes son los que mostraban fidelidad al Inca. Estaban alrededor, Ah, quienes lo adoraban, lo alababan, los Mitimaes. Los Yanaconas eran los servidores perpetuos de la nobleza los servidores inca. nobleza del Inca. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos servían también, ¿no? Al Inca y a Al la Inca. nobleza de sangre, ¿no? Atendiéndolos como sus sirvientes, se podría decir, ¿no? Los atendían, les Como hacían empleados. como empleados, ¿no? Les ayudaban a hacer sus actividades, les ayudaban a las mujeres a vestirlas, Esclavos. les servían. No, ellos no lo veían como unos esclavos o unos sirvientes. Para ellos, para el pueblo, era un privilegio servir al Los Inca. Es como decir, prisioneros de guerra del Inca. Andy, va a venir el rey de España. O va a venir un rey muy importante, un personaje muy importante, o tu futbolista favorito va a venir, va a ir a tu casa. ¿Y tú qué es lo que primero que vas a hacer? Lo vas a atender, ¿verdad? Le vas a Sí, llevar me un voy a lindo emocionar que haya le venido a la le tienda. vas a servir una rica comida, entonces tú lo vas a atender. Un agua fría, con el Y tú lo vas calor. a ver, a ver Andy, y tú lo vas a ver como que él es el sirviente. No, tú vas a sentir una No, alegría poder eres el atender. invitado. Claro, ¿no? Y tú vas a sentir Invitado, una no. alegría, entonces tú vas a sentir una alegría de atenderlo. Invitado, ¿Por qué? no. Ok, escúchame Andy. Tú vas a sentir una alegría de atenderlo. ¿Por qué? Porque es una especie, ¿no? de ser supremo para ti. Algo así veían al Inca. Por eso que decían que el Inca era, ¿no? El hijo del sol. Lo adoraban mucho, lo glorificaban, hasta el punto en que no era malo atender al Inca ni a sus... Mira, alguien ha puesto, yo lo dejaría fuera de la casa. ¿Ve? No me leas los WhatsApp, Andy. ¿Tú estás más al pendiente de los WhatsApp o del chat? No me leas Sí, los WhatsApp ni los chats. Quien me esté escribiendo, ahorita voy a revisar, les voy a bajar puntos. ¿Ya? A ver, Los por piñas. favor. Continuamos. Los piñas. ¿Quiénes eran los piñas? Los piñas Eran los eran... prisioneros de la guerra del Inca. Así es. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que cuando se enfrentaban contra pueblos, había, Ajá, sí, sí. habían, Sí, sí. habían un trato con los que quedaban, con los que capturaban, ¿no? O sirves a nuestro pueblo o te mueres. ¿Y qué preferían algunos? Ok, quiero seguir viviendo en buena suerte. su pueblo. Entonces, ellos eran considerados los piñas, los guerreros, ¿no? Prisioneros del Inca, ¿no? Todos ellos trabajaban, los Haturrunas, los Mitimaes, los Yanaconas, los piñas, todos ellos trabajaban ¿para qué? Para el imperio Tahuantinsuyo, por ende también para el Inca. Ellos no veían que eran esclavos, no. Es más, cuando ellos cultivaban sus papitas, su camote, su yuca, su oca, ellos daban al Inca un porcentaje de lo que ellos cultivaban. Y ellos no decían, me está quitando mi comida, no. Ellos decían, esto es un pago para el Inca. Lo daban felices, ¿no? Porque después ellos también recibían, ¿no? Entonces, chicos, aquí vamos a ver también
el Ayllu. ¿Qué es el Ayllu? El Ayllu es un conjunto de familiares que tiene como objetivo fundamental el bienestar de la población, ¿no? El Ayllu se podría decir que es todas esas familias que están en el pueblo distribuidas, ¿no? para poder mantener un bienestar, un equilibrio, ¿no? de la población, ¿no? Considerado como la cédula básica en el Tahuantinsuyo. Ahora, el Ayllu está unido por los siguientes vínculos, ¿no? De sangre, porque son familias, ¿no? Por economía. ¿por qué? Económico, religioso, Religioso y del gobierno. Y del gobierno. del ¿Por qué? gobierno. ¿Por qué se dice que el Ayllu se unía por lo económico? Porque si alguien cultivaba sus papas, les daba a otra familia del Ayllu, ¿no? La papa, y ellos recibían, ¿qué cosa? Carne. Entonces, Algo a cambio. la manera de, Como el yo trueque, te doy, tú me un das. trueque. Ajá, pero ojo, Como el ojo, trueque. ahí no se usaba el trueque. Ojo, ahí no se usaba el No, trueque. Era un intercambio, Como ¿no? y el otro, Así es, beneficioso, ¿no? económico. Recíproco. Todos tenían que repartir. Todo lo que se obtenía del campo de la tierra, todo se dividía para todos por igual. Eso Y eso era. era acá en el Perú, ¿no? Sí, acá en el Perú, claro, estamos hablando del Imperio Incaico, estamos hablando de Perú. Acá se desarrolló en el Imperio Incaico. ¿En qué departamento se desarrolló el Imperio Incaico? Cusco. En Cusco, ¿no? Estamos hablando aquí de Perú. Vamos a ver que también el Ayllu se vinculaba por lo religioso, porque todos adoraban a un solo ser, ¿no? El Inti, ¿no? Y también se vinculaban por el gobierno, ¿por qué? Porque todos servían ¿a quién? ¿A quién servían todos? Al Inca. Al Zapaín. Al Inca o el Zapa Inca, exacto, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Cómo en la sociedad ellos se dividían. Recuerden. A ver, un momentito. Se borró. Bien, recuerden, en la sociedad del Imperio de Tahuantinsuyo se dividía por tres partes. Bueno, la realeza, donde estaba el Inca, la nobleza, el pueblo. Nobleza y el pueblo. Inca, nobleza y pueblo. Así es. A ver, pregunta para Analik. Analik, ¿cuántos integrantes tenía la realeza? Seis integrantes, Miss. ¿Cuántos? 6, Miss. 6 integrantes. ¿6? 3, Miss. Ah, 3. Ah, ok. 3 integrantes. En la realeza se encontraban 3 integrantes. Daniel, ¿quiénes eran los 3 integrantes? Yo soy. A ver, vamos a escuchar a Daniel. Vamos a escuchar a Daniel y luego vamos a escucharlos a ustedes. Daniel. La nobleza y el pueblo. Ya, vamos a enfocarnos solo en la realeza, Daniel. Vamos a hablar solo en la realeza. ¿Quiénes integraban? Silencio, Andy. ¿Quiénes integraban? ¿Quiénes eran los 3 integrantes de la realeza? El Inca, la Coya, el Auqui. Muy bien. Muy bien, La polla. La Coya. Andy, por favor. La polla. Andy, por favor. Muy bien. Perdón. Muy bien, Daniel. Pregunta para Ana Karina. Ana Karina. Ana Karina, en la nobleza hay 2 divisiones. Menciónalas. La nobleza se divide en 2 partes. Ajá. Miss, de sangre y de privilegio. Muy bien. ¿Cómo se le llamaba a la nobleza de sangre? ¿Cómo, Miss? ¿Cómo se le llamaba a la nobleza de sangre?
La nobleza de sangre. ¿Cómo se les llamaba? Miss Panaca. Los Panaca, muy bien. Evelyn, ¿cómo se Y les de- llamaba? A ver, ahí Allá. nomás. Muy bien, Ana Ahí. Karina. Evelyn, ¿cómo se les llamaba a la nobleza de privilegio? Evelyn, Miss, no me cargaba. Dice Miss. ¿Cómo allá. se llama Miss? Jason Flores. Miss, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo se les llamaba a la nobleza de privilegio? ¿Con qué otro nombre también se les conocía? ¿Cómo se le llamaba Ajá, Miss, ¿cómo se le llamaba a la nobleza de privilegio? sí. Se les llamaba... Vamos, chicos, ya nos faltan pocos minutos. A ver, Jesús, ¿ayudas a tu compañera? Miss Orejona. Los Orejones. orejones, muy bien. Jerico. Jerico. Dígame, Miss. Jerico, el pueblo, ¿por cuántos cuántas divisiones tenía el pueblo? ¿Por cuántos tipos se dividía? En 4. Menciónalos. Los jamurunis, los... Hatunrunas. Los canur... Mira, no me Hatun- acuerdo cómo se llama. Ya, continúa. Los creo que eran mit, los Mitimaes. mitimaes, los piña y los ¿cómo se llamaban? Los Yana. Los yanaconas. Muy bien, Jerico. Muy bien. A ver, pregunta para que me levante la mano. Ya, vamos a dejar la mano de Jesús. La última pregunta. Con esto ya nos despedimos. Chicos, todavía no levanten la mano, Ana Karina, que no ha mencionado la pregunta. A ver, espérense. Primero escuchen. Listo. ¿Cómo se les llamaba a la gente del pueblo que se dedicaba a la pesca, a la agricultura y a la ganadería? Yo sé, A ver. los camurrunas. ¿Los quiénes? A ver. Los camurrunas. Ajá. Analik, ¿cómo se les llamaba a los guerreros esclavos del Inca? Los piñas. Jerico. Muy bien, Jerico ahí. Analik, ¿cómo se les llamaba a los guerreros esclavos del Inca? Los piñas. Los piñas. Jesús, ¿cómo se les llamaba a la gente del pueblo que adoraba, ¿no? Que adoraba al Inca? ¿Cómo se le llamaba a la gente del pueblo que adoraba al pueblo del Inca? Perdón, que adoraba al Inca. Me voy a reiniciar. Mira, escúchame entrecortado. Ya, a ver, Daniel, ¿cómo se le llama? Mientras vamos con Daniel. ¿Cómo se le llamaba a la gente del pueblo que adoraba? Los piñas. ¿Los piñas? A ver, vamos a ver acá. Miss, ¿cuál era la pregunta, Miss? Los que adoraban al Inca se llamaban los mitimaes. Ellos le demostraban adoración, fidelidad al Inca. Muy bien, chicos, con eso nos despedimos. Nos vamos. Nos vamos Chao, despidiendo. cuídense.